Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a desarrollar los principales temas de la agenda de noticias. Sin embargo, nos tomamos una breve licencia para saludar a todos los y las periodistas del país. El día de ayer, 10 de mayo, se ha conmemorado precisamente el Día del Periodista Boliviano en conmemoración a ese decreto que ha sido emitido en el gobierno de Germán Buch en 1938, recordando una fecha similar, el 10 de mayo, pero en 1865, cuando un reconocido periodista, Cirilo Barragán, ha sido fusilado por el gobierno del entonces Mariano Melgarejo. Precisamente a raíz de estos hechos que se propicia el Día del Periodista el 10 de mayo desde 1938. Nuestra salutación a todos los periodistas bolivianos por su noble e invaluable labor. Al iniciar el programa vamos a dar cuenta de los principales temas de la agenda de noticias, lo habíamos mencionado. El primer punto en el programa tiene que ver con el impacto del Decreto Supremo 5143. Es de conocimiento público que existen distintas reacciones. Varios sectores han manifestado su estado de apronte, su estado de movilización. Es más, ayer viernes, hubo una marcha por las céntricas calles paceñas por algunos colectivos ciudadanos, dice autoconvocados, un término que ha sido ya utilizado en distintos momentos para ir en contra, pedir la abrogación de este decreto supremo, además de otros que también están en la mira. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con las elecciones judiciales. El proceso que ha quedado detenido producto de una decisión judicial tras la presentación de la figura de la acción popular en el departamento de Pando. Ahora se está buscando algunas iniciativas que buscan salvar precisamente lo que ha quedado obstaculizado, ha quedado frenado. Hay iniciativas desde el ala aracista del movimiento al socialismo hasta planteamientos también de la oposición. Este es el segundo punto en el programa. Y finalmente, en tono de reflexión, el tema de la seguridad ciudadana. Hay muchos hechos que están generando connotación, atención, asesinatos, violaciones, feminicidios, linchamientos, un hecho que se ha registrado recientemente, por ejemplo, en Ibirgarzama. Está llamando la atención estos hechos que tienen que ver mucho con la vida de las personas. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado activamente de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. También se encuentra en los estudios de la emisora la viceministra de Justicia, Jessica Sarabia, primera vez que participa en el programa. Y finalmente, el politólogo Franklin Pareja.
Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados especiales del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón para que pueda iniciar el programa abordando este primer punto del programa. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, José Luis. Un cordial saludo para tu persona, el equipo de Panamericana. Otro saludo especial aquí a los panelistas, a la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, al politólogo Franklin Pareja y a toda la audiencia de Radio Panamericana. Quiero sumarme primero a tu homenaje, reconocimiento y respeto a los periodistas y a la prensa independiente que tienen una lucha incansable por la justicia, por la verdad, y sin cuyo aporte a la sociedad tendríamos una ilusión de democracia, ¿no? No podríamos construir una democracia profunda, verdadera. Entonces todo nuestro respeto y todo nuestro aprecio por estos periodistas y medios de comunicación. Entrando a la materia, es importante dar el antecedente a todos los oyentes que el registro de derechos reales se organiza por la ley 1887 del 15 de noviembre. Esta ley, en un artículo específico, señala que se tiene que reglamentar esta ley por el órgano ejecutivo. Como consecuencia de esta habilitación que hace la ley a la reglamentación, el 2004, cuando estuvimos en el gobierno con Carlos Mesa, promulgamos el respectivo decreto que regula los aspectos técnicos y operativos que hasta el día de hoy se están aplicando en el funcionamiento del registro de derechos reales. Después de esto, el 2009 entra en vigencia la actual Constitución, ¿no? La nueva Constitución, y un año después, como consecuencia de ella, entra en vigencia la ley del órgano judicial, la ley 025 del 24 de junio del 2010. Y esta ley, en una disposición transitoria, la séptima, establece que mientras no exista una ley especial, la regulación del registro de derechos reales tiene que sujetarse a las normas anteriores a la vigencia de esta ley. Es decir, a la ley antigua de 1887 y al decreto en la época del gobierno de Carlos Mesa, del 2004. Entonces, a partir de esta ley de organización judicial, claramente le señalan al presidente que su deber constitucional es, si es que quiere regular el registro de derechos reales, mandar un proyecto de ley especial a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si tú lees la Constitución, claramente el artículo 172 dice que la primera atribución del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esta ley del órgano judicial no le dice al presidente que haga un decreto para regular el registro de derechos reales, sino que haga una ley especial, es decir, que haga un proyecto, que mande ese proyecto y ese proyecto que se decida en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la primera observación que tenemos con relación a este decreto es que este decreto es un decreto que desobedece la ley. Es un decreto que viola la ley, es un decreto que se pone por encima de la ley del órgano judicial y con ello transgrede la Constitución, transgrede este artículo claramente que le señala al presidente como deber cumplir no solo la Constitución, sino las leyes, y el artículo 410 de la Constitución que te dice que tienes que aplicar las normas de acuerdo a su jerarquía. En un peldaño superior a los decretos están las leyes y en un peldaño inferior a las leyes están los decretos. Entonces tú no puedes violar una ley, desobedecer una ley y colocar el decreto por encima de la ley que estás violando. Y el otro tema es el tema de fondo, el tema del contenido. En este decreto se le da un rol protagónico a la AGETIC. ¿Qué es la AGETIC? Es una agencia de gobierno electrónico y de implementación de sistemas informáticos y de telecomunicaciones que está dentro del Ministerio de la Presidencia, el ministerio más político de todos los ministerios. Y hace 2 años atrás este decreto, en el año 2022, en marzo, ya suscribieron un convenio interinstitucional que lo publicaron los medios de comunicación el miércoles pasado,
donde firman este convenio interinstitucional el ministro de Justicia, el presidente del Consejo de la Magistratura y el director general de la JETIC. Y en la parte pertinente de este convenio, que es de marzo del año 2022, se establece que la atribución o la función de la JETIC es supervisar, en coordinación con el Ministerio de Justicia, la aplicación de políticas, lineamientos y servicios del gobierno electrónico en el diseño del nuevo modelo de gestión de la Oficina Nacional de Derechos Reales y el diseño, desarrollo e implementación de un sistema único de gestión de servicios y registro de derechos reales. Además, transferir toda la información, documentación y tecnología generada en el marco de este convenio, y también se le dan atribuciones al ministro de Justicia. Entonces, ahí viene el segundo problema del contenido de este decreto supremo, que el registro de derechos reales está como una dependencia del Consejo de la Magistratura, dentro del órgano judicial. Entonces, ¿qué tiene que ver para que el supervisor, cuando tú dices supervisar, lo estás poniendo que el que tiene la mayor jerarquía en la administración, organización y funcionamiento de este registro va a ser la JETIC, y el supervisado viene a ser el Consejo de la Magistratura, el inferior. Entonces, ¿qué tiene que ver la JETIC, el Ministerio de la Presidencia? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia para meterse en la organización, funcionamiento, administración de un registro que tiene la información patrimonial más importante de todos los bolivianos? Información que tiene que ver con los bienes inmuebles de las personas y con los bienes muebles registrables, es decir, con sus casas, con sus terrenos, con sus autos, con sus camiones, con esos bienes que les cuesta a muchas personas el sacrificio de toda una vida llegar a adquirirlos, a preservarlos y a mantenerlos. Entonces, cuando estás haciendo injerencia en este decreto en el ámbito del órgano judicial, que tiene que ser independiente del gobierno, y le das calidad de supervisor a la JETIC, claramente el objetivo es que el control de esta información, la centralización de esta información patrimonial de las personas, esté manejada y sea objeto de manipulación de parte del gobierno, en gobiernos que tienen además características claramente autoritarias, autocráticas. El que tiene la información tiene el poder. Entonces, con esta información centralizada de tu estado y de tu situación patrimonial, eso se presta a un atentado directo a la seguridad patrimonial de las personas, no porque la consecuencia del decreto sea una expropiación de los bienes, sino porque la consecuencia de esta injerencia política en el registro de derechos reales se presta para que te inicien procesos penales por legitimación de ganancias ilícitas, donde con esa información te van a decir: usted, José Luis, tiene 3 departamentos, o tiene 2 casas, tiene 2 autos, tiene 2 camiones, tiene 2 negocios, etcétera. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿De dónde sacó esa plata para tenerlos? Legitimación de ganancias ilícitas. ¿Y quiénes son los que te persiguen? Aquellas personas, sobre todo, que son los disidentes y los contestatarios a las políticas de este tipo de gobiernos autoritarios. Obviamente, los mercenarios fiscales y judiciales, que son los que ya están bajo los pies de este gobierno y que son los que se inventan y abren y montan estos procesos penales para tener una sociedad civil completamente amordazada, neutralizada, atemorizada, y este régimen autoritario vaya consolidando su reproducción en el poder. Entonces, el tema central es: si el presidente quiere mejorar, como es el pretexto del decreto, el funcionamiento del registro civil, primero que cumpla la ley y la Constitución, mande un proyecto a la Asamblea Legislativa para que se lo evalúe, y de manera plural, en ese órgano representativo del conjunto de la sociedad boliviana, evaluemos ese proyecto de ley y tomemos las decisiones que correspondan. Pero lo que no le está permitido al presidente es pasarse por alto la Constitución y la ley orgánica judicial, desobedeciendo una ley que solo le permite regular esta materia, repito, por ley especial, no por un decreto. Y ese es el tema que hasta ahora no hemos escuchado una explicación convincente de parte del gobierno, porque no tiene una explicación convincente. Y por eso hemos presentado el miércoles
en el Senado hemos presentado un proyecto de ley para la abrogatoria de este decreto supremo. ¿Cuál es la respuesta que da el presidente y el gobierno a esta abrogatoria y los diputados arcistas? La respuesta es hacer una jugarreta, una triquiñuela de consulta al Tribunal Constitucional de sus autoprorrogados, haciéndose la burla del pueblo de Bolivia. El líder de Comunidad Ciudadana ha sacado un pronunciamiento hoy día y dice: el gobierno envía el decreto supremo 5143 a sus socios del TCP para blindarlo y justificar su intención de apoderarse del sistema de registro de derechos reales a través de la JETIC. Según las normativas emergentes de la nueva Constitución del 2009, solo una ley puede disponer la reglamentación de derechos reales y esta entidad no puede pasar al control del Ejecutivo como pretende el decreto. En tanto no haya una ley específica, el decreto 5143 debe abrogarse. Entonces hacen esta triquiñuela, esta jugarreta, donde a sus propios autoprorrogados, que están ejerciendo de facto y cuyas decisiones tienen cero valor jurídico, porque son unos usurpadores judiciales, y cero credibilidad ciudadana, mandan para que se congele y para que pasen días y meses sin que pase nada. Entonces, de esa manera desmovilizan la protesta ciudadana, de esa manera neutralizan la reivindicación ciudadana contra el decreto, ponen un paño frío para que nadie lo cuestione al decreto y hacen creer que los autoprorrogados van a resolver el problema del decreto contra la seguridad que afecta a la seguridad patrimonial de los ciudadanos. Los autoprorrogados van a bendecirse el decreto, si son las marionetas y los operadores del gobierno. O sea, nos están tomando el pelo a los bolivianos con esa argucia. Y por lo tanto, se tiene que abrogar este decreto porque además la abrogatoria y la declaratoria eventual de inconstitucionalidad juegan en dos planos distintos. Uno no se superpone con el otro. Tú puedes tener un decreto y una ley que sea perfectamente constitucional, que este no es el caso, es a la inversa, este más bien es evidentemente inconstitucional y ilegal, pero tú puedes tener un decreto, en un ejemplo, que sea legal, y no obstante abrogarlo igual, porque razones de interés público, de conveniencia, de oportunidad. Entonces quieren marear la perdiz con esta triquiñuela de consulta a sus socios del TCP para mantenerlo intangible el decreto, y más bien para blindarlo, para que los socios del tribunal, los usurpadores judiciales, digan que este decreto es la maravilla más grande en normas jurídicas que vas a poder encontrar. Por lo tanto, el pedido de abrogación de importantes grupos ciudadanos que ven un peligro justificado en lo que puede representar e implicar este decreto para tu seguridad patrimonial, está plenamente justificado. Y por lo tanto, yo veo dos caminos que tiene. O el presidente lo deroga respetando y poniéndose a derecho, respetando la ley que ha desobedecido, o si no lo hace él, entonces en la Asamblea Legislativa tenemos que abrogarlo el decreto. Perfectamente, muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice la viceministra de Justicia, Jessica Sarabia, en este primer punto? Bienvenida, adelante. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días. Es importante también adherirnos a la felicitación que usted ha hecho a los periodistas. Es un día, por supuesto, absolutamente importante. Son un medio, en realidad, de comunicación con la sociedad, por lo tanto, reconocemos el trabajo de, como decía el diputado, de todos aquellos periodistas independientes que además trabajan dando sobre todo la verdad a la población de lo que ocurre. Creo que el trabajo del periodista tiene que ser absolutamente responsable porque, por supuesto, puede generar criterio a toda la sociedad. Sin embargo, al ser un trabajo tan loable, queremos mandar un saludo y un reconocimiento al trabajo que desempeñan todos los días. Y por supuesto también un cálido saludo al diputado Carlos Alarcón y a Franklin Pareja, politólogo. Muy buenas tardes a ambos. Bueno, mira, creo que de inicio es importante hablar de manera absolutamente, ¿qué le puedo decir?, certera a la sociedad, ¿no es cierto? Es importante que la sociedad entienda la norma que se está sacando, pero desde una visión que sea una visión en cumplimiento de la norma y no desde una visión a través de la cual se trata de politizar el tema,
¿no es cierto?, haciendo una interpretación posiblemente de este decreto supremo 5143, que por supuesto a grandes rasgos no señala nada que tenga que ver sobre todo con la vulneración de un derecho a la propiedad y que se encuentra amparado en la norma. Y es importante tal vez recordar que la ley de 1887 y el decreto que emite en el gobierno de Carlos Mesa, el 27957, ¿no es cierto?, que reglamenta esta ley, porque ahí también es necesario señalar una verdad. La ley se reglamenta a través de un decreto. Y es lo que se ha hecho el año 2004, el 24 de diciembre, cuando en el gobierno de Carlos Mesa se emite el decreto supremo 27957. Se reglamenta una ley, imagínense, después de tantos años, que por supuesto en ese momento no tenía las condiciones que hoy se tienen. Posteriormente, una vez que se promulga la Constitución Política del Estado y por supuesto se promulga la Ley 025 del órgano judicial, y para mí ha sido un gusto escucharlo también al diputado hablar de esta ley de manera general, porque en un momento hemos ido escuchando diversos criterios en los que solamente se señalaba que derechos reales debería ser regulado a través de ley. Lo que no se decía es que en la misma ley reconoce que en tanto no haya una ley especial de derechos reales, se va a aplicar la normativa vigente. Eso nos da un parámetro a nosotros para explicar que el decreto supremo 5143 no hace otra cosa que sustituir esa reglamentación, porque tenemos que ser sinceros de cara al pueblo. Un proyecto de ley no necesariamente tiene que venir pues del órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Un proyecto de ley se puede construir dentro de la Asamblea, que tiene además como competencia elaborar las leyes y sancionarlas, es decir, dar una ley y seguridad jurídica a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que desde el 2012 hasta la fecha, 12 años después, la Asamblea no haya preparado una norma, una ley especial que además en el marco de la Constitución le permita generar al Estado un mejor servicio en un registro tan importante como es derechos reales? En ese sentido, ¿no? Creemos que esta falta de trabajo de los 12 años, por supuesto, le permite al presidente, en el marco de sus competencias, emitir un decreto reglamentario que únicamente sustituye al decreto supremo del 2004. ¿Y por qué lo sustituye? Porque, por supuesto, este decreto de 2004 está absolutamente desfasado con una realidad que tiene no solamente el país, sino el mundo. Muchos países han empezado a tecnologizar todos sus trámites para permitirle al ciudadano tener una tramitación, sobre todo transparente, ¿no es cierto? Una tramitación en los diferentes registros que le dé la fiabilidad y seguridad jurídica de que esa información no es inalterable. O más bien que es inalterable en el caso del derecho propietario, ¿no es cierto? En ese sentido, debemos señalar que ningún artículo del Decreto Supremo 5143, y voy a seguir un poco lo que mencionaba el diputado Alarcón, establece o le da competencias a la AGETIC para manejar información. No nos olvidemos que a partir de la ley, el Decreto Supremo 2514, más bien del 9 de septiembre del 2015, que tiene por finalidad implementar los servicios de gobierno electrónico, se crea la AGETIC. Y la AGETIC viene a resultar un brazo operativo para poder gestionar y poder realizar sistemas en el marco de estándares de seguridad para entregarles a las instituciones que por competencia normativa tienen el de administrar la información que estos sistemas generan. Vamos a poner un ejemplo claro. El sistema de la Dirección del Notariado ha permitido generar muchos avances, mucha seguridad, porque además le permite a las personas poder ver si realmente una escritura pública ha sido emitida por una autoridad competente, un notario realmente registrado en el DIRNOPLU, que haya sido designado por el DIRNOPLU. Y este sistema lo ha elaborado la AGETIC. Sin embargo, la AGETIC en ningún momento ha tenido acceso a esa información. Esa información del registro del notariado es una información que la maneja DIRNOPLU, no la maneja otra persona. Lo que hace la AGETIC es hoy ser necesaria para poder informatizar el Estado.
que hace 20 años atrás no se tenía esa lógica de generar un nuevo modelo de gestión, además, ¿no es cierto? ¿Qué significa un nuevo modelo de gestión al que hacían mención respecto al convenio? Es un modelo que sea repensado, que te permita desburocratizar los trámites, que te permita tener menos tiempo en la gestión de estos trámites. En ese sentido, ¿no? Es que este sistema único de gestión permite la suscripción de diferentes convenios que le permitan a los actores involucrados en ese tema, en el marco de las competencias de cada una de las instituciones, más bien trabajar por el avance, por el adelanto, por mejorar los servicios. No es cierto, ¿no?, que como consecuencias, decían, de este decreto supremo se generen injerencias políticas o que vaya a pasar el registro de derechos reales al órgano judicial o al órgano ejecutivo. En realidad, el decreto supremo es muy claro y yo me voy a permitirle dar lectura porque así la gente nos va a entender a qué nos estamos refiriendo. El artículo 6, en su parágrafo 2, dice: la instancia competente nacional del registro de derechos reales dependerá del Consejo de la Magistratura y contará en su estructura mínimamente con ciertas unidades. Eso quiere decir que la dependencia de este registro tan importante sigue a cargo del Consejo de la Magistratura, por supuesto como parte del órgano judicial. Entonces, no existe ningún tipo de injerencia que se haya establecido en estos articulados como para darle la competencia al órgano ejecutivo de poder realizar la administración de esta información. Es más, el mismo decreto 5143 establece en su artículo 3, cuando habla de principios, en su inciso D, el respeto a la propiedad privada. Y desde ya reconoce que los procedimientos en los trámites de registro de derechos reales únicamente se pueden realizar o se fundan sobre títulos constitutivos de propiedad que pueden ser modificados por el propietario a través del consentimiento o por una autoridad judicial competente. Si nosotros hacemos una comparación para que la gente entienda mejor por qué la JETIC está generando un sistema que va a pasar además para su administración y la generación de datos a derechos reales, pero que tiene un avance y una seguridad informática, es, por ejemplo, cuando usted va al banco o va a sacar un certificado de nacimiento. Cuando usted va a sacar un certificado de nacimiento, por ejemplo, le piden autorización para obtener sus datos. Entonces, por supuesto, se desvirtúa el hecho de que se pretenda señalar o de alguna manera politizar que va a haber una injerencia política y que esta información va a servir para seguir procesos a los detractores. Eso no es cierto. Y hay que entender también, y seguramente el diputado, como compartimos la misma profesión, lo conoce. Esta información, por ejemplo, cuando se inicia un proceso, por supuesto puede ser requerida por cualquier autoridad competente. Es una información confidencial y además inviolable la que tiene registro de derechos reales. Pero si hay un requerimiento de una autoridad competente, por supuesto es la autoridad competente la que va a conocer la información. Esta inviolabilidad también es reconocida por el artículo 3 en su inciso E cuando habla de seguridad y dice: se garantiza la inviolabilidad de los datos del poder de registro de derechos reales. Habría que preguntarle a la ciudadanía que todos los días va a hacer un trámite a derechos reales y que al no haber controlado su casa hace 10 años, resulta que se encuentra, por ejemplo, con una doble partida. Se encuentra que hay una persona, ¿no?, que tiene propiedad sobre un bien inmueble de la cual el propietario original jamás se enteró. Habría que preguntar si en este momento, ¿no es cierto?, ese sistema le está dando realmente la seguridad jurídica al ciudadano de que estos datos no pueden ser modificados, de que hay una inviolabilidad de información. Por eso, este sistema que lo está haciendo la JETIC como un brazo operativo, les decía, para realizar estos sistemas, tiene que basarse en los estándares de seguridad, porque eso es lo que se le quiere dar a la gente, seguridad. Esa seguridad además constituye que mañana, en vez de tú tienes un terreno en Oruro, en vez de tener que viajar a Oruro para ver tu terreno, puedas a través de este sistema, de esta plataforma, hacer la revisión de tu propiedad, cómo haces tus transacciones bancarias. Solamente tú tienes un número que te identifica. ¿Y cómo se va a resguardar esa seguridad? A través de la ciudadanía digital. La ciudadanía digital te permite verificar quién es la persona que está ingresando, ¿no es cierto?, a hacer un trámite. Va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, es importante, como te decía, ser sinceros
de que este decreto supremo es un decreto supremo que tiene por finalidad mejorar el servicio. Y lamentablemente de eso no se ha hablado. No se ha hablado de una mejora de servicio. Se ha hablado solamente de que este decreto es inconstitucional, como cuando le decía, la ley 025 mantiene la posibilidad de poder generar la normativa ahora, ¿no es cierto?, reglamentarse con la normativa vigente, en tanto no hay una ley especial, a la cual nosotros, por supuesto, reconocemos en el marco del cumplimiento de la Constitución, pero estamos esperando también que la Asamblea, en el marco de sus competencias, por supuesto, pueda trabajar también un proyecto que le dé esa seguridad y esa garantía del registro de derechos reales que, mira, tiene más de 200 años la primera ley. Estamos hablando de casi 20 años con este diciembre de un decreto que lo está reglamentando. Y al sustituirlo, lo que se está haciendo únicamente es tomar previsiones constitucionales que implican una mejora institucional de derechos reales. No se le está dando competencias. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema, nadie puede negar que Derechos Reales trabaja a través de un sistema, pero como le decía, es un sistema que no cumple los estándares de seguridad. Por lo tanto, hay que trabajar. Estamos en una otra época. La reglamentación que se hizo el 2004, por supuesto, queda obsoleta en un momento donde además la normativa vigente en Bolivia te habla de un gobierno electrónico, de la posibilidad de poder tener servicios en la casa del ciudadano y facilitarle y garantizarle, ¿no es cierto?, la posibilidad de transparencia, de que no haya corrupción. ¿Qué es lo que pasa ahorita en Derechos Reales? Y también hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, porque este decreto nace en realidad a través de un diagnóstico que se hace de las denuncias, de las quejas, que no vienen ahora, vienen hace muchísimos años. Si nosotros vamos ahorita a la puerta de Derechos Reales y le preguntamos a la gente la experiencia que ha tenido de este registro, yo le aseguro que el 99.99% de la gente va a tener una queja, ¿no? Entran los trámites sin la seguridad necesaria, por ejemplo, para que se pueda verificar la información. Este sistema lo que va a hacer es interoperar con otros servicios. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Derechos Reales, ¿no es cierto?, y le entrega un documento, el registrador no sabe si ese documento es legal o no. En ese sentido, ¿cómo puede verificar? A través de la interoperabilidad, va a ver que el notario que haya extendido esa documentación sea una documentación legal y registrará. Y evitaremos los constantes problemas en el marco de un decreto absolutamente legal y constitucional. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la viceministra Jessica Saravia. También ahora le corresponde hacer uso de la palabra al politólogo Franklin Pareja. Bienvenido. ¿Qué dice sobre este primer punto? Gracias, José Luis. Antes de nada, quiero también adherirme a las palabras de los panelistas, extendiendo una felicitación, admiración y reconocimiento al gremio de los periodistas, que no todos los que ejercen actividad en los medios de comunicación son periodistas, con lo cual yo quiero ser muy preciso en realmente hacerles llegar una felicitación a los periodistas. Pero además la integridad de muchos de ellos, que en un momento de autoritarismo casi se convierten hoy por hoy en una interlocución que adquiere un valor muchísimo más importante, y cada vez hay menos voces críticas, no porque haya que ejercer una fácil y simplona definición de que están cooptados, sino que hay un desequilibrio de poder. Y los periodistas son un gremio en profundo desequilibrio de poder. Y a veces se autocensuran, los medios se van autocensurando, y también la pauta gubernamental ejerce un poder muy fuerte. Por eso, lamentablemente, la libertad de expresión hoy por hoy está restringida en gran medida y está profundamente precarizada. Por eso felicito a los verdaderos periodistas que lo hacen con integridad, con valentía, y por supuesto son para nosotros una fuente vital, creo que, de información y de fortalecimiento de la democracia. Como no podía ser de otra manera, tengo que saludar con mucho respeto a los panelistas, a doña Jessica Saravia, viceministra de Justicia, y al diputado Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. Bien,
Indudablemente no voy a hacer una repetición de una larga explicación que han dado ambos panelistas en el marco principalmente legal de sus intervenciones. Ya lo ha dicho el diputado Alarcón. Básicamente ha hecho una descripción de todos los procesos que se vienen ahora mismo gestando, y que el problema radica en que hay un decreto que jerárquicamente no debería ser como tal, sino que este debería estar activado a través de un proceso de ley. Es natural, y yo creo que la nueva Constitución establece eso, porque hacer una analogía de que lo que estamos haciendo es sustituir el decreto de 2004 es ignorar que en 2009 se ha implementado una nueva Constitución. Entonces la nueva Constitución ha replanteado otro escenario, otra arquitectura jurídica, y la nueva Constitución afortunadamente reconoce la propiedad privada. Si los bolivianos nos unimos en algunas cosas, es en torno a la demanda marítima, que probablemente ya no hay más que hablar al respecto, aunque el gobierno porfía en que todavía se puede hacer algo. Es el fútbol, cuando juega nuestra selección, todos somos bolivianos, y es la propiedad privada. Cuando se toca la propiedad privada, no solamente es algo sagrado, es una cuestión existencial. No puede haber un margen razonable de democracia si no tenemos mínimos y básicos conceptos de seguridad sobre nuestra propiedad, lo que se denomina seguridad jurídica. Claramente Bolivia es un país que no tiene seguridad jurídica. Ese es el gran problema, viceministro. Y lo que usted dice de forma tan bien intencionada y además con una explicación que tiene sentido, lamentablemente la población no lo internaliza de esa forma, porque el gobierno tiene bajísimos niveles de credibilidad. Y está estudiado, no lo digo yo, hay estudios que se vienen realizando por diferentes fundaciones en el país, no las voy a citar para no hacerles propaganda, pero obviamente hay varios estudios que establecen que el gobierno no goza de credibilidad. Pero además, el gobierno porfía en meterse con la propiedad privada. O sea, no es la primera vez, cada vez es de una u otra forma, quieren permanentemente entrar a este punto. Ahora, yo me he puesto a investigar, caramba, a ver, vamos a ver, a nuestro presidente para empezar, le encanta sacarse fotos con Ortega, con Díaz-Canel y con Maduro. De hecho, se saca con los tres simultáneamente, ¿no? Me gustaría ver una foto de nuestro presidente con la calle Pou, hasta con Boric. Me gustaría verlo al presidente con un presidente sacándose una foto con el presidente argentino. No, es Ortega, Díaz-Canel y Maduro. Bueno, esto no es una casualidad. Miren usted, para empezar, el índice internacional, y aquí lo tengo, el índice internacional de derechos de propiedad en el mundo, establece algo realmente dramático para nuestro país. De los 180 países que existen en el mundo, de Latinoamérica, Bolivia solamente está por encima de Venezuela. Solamente. Bolivia ocupa el puesto número 121 en el índice internacional de derechos de propiedad. Y Venezuela ocupa el puesto 129. ¿Y quién está por encima de nosotros? Solamente Nicaragua. Ah, o sea, esa fotito no es una casualidad. Cuba no aparece porque en Cuba no hay propiedad privada. Entonces es natural que no aparezca en este índice, ¿no? O debería estar en el último puesto. Entonces esa fotito no es simbólica. Denota cómo es la estructura mental de este gobierno, que quiere y entiende que su fragilidad y su debilidad, porque este es un gobierno débil, es extremadamente débil, por muchas razones. Mire usted, viceministra, el señor Evo Morales asumió la presidencia con mucha popularidad, mucha legitimidad, una gran reputación internacional, deuda prácticamente condonada al 85%, precios que no se han dado nunca en la historia de los commodities, o sea, había platita, había deuda condonada, había estabilidad social, todo lo que uno necesita para que se le alineen los astros y haga un cambio estructural y unas transformaciones del país. No lo ha hecho el señor Evo Morales. Lamentablemente ha dilapidado
y ha desperdiciado la gran oportunidad que dudo mucho que se vaya a volver a dar. El señor Arce Catacora asume todo lo contrario, deuda límite. ¿No ve que al gobierno no le encanta hablar de la deuda interna? O sea, para ellos no existe, ¿no? O sea, ya está reventando la deuda interna, pero no hablan. Ellos dicen, la deuda externa es la que cuenta, tenemos márgenes para seguir endeudándonos, para que sepa la población. Para que nos sigamos endeudando, las tasas de interés están subiendo notablemente, precisamente porque somos un país que ahora tiene una calificación de riesgo que está todavía cada vez peor. Entonces, nuestra deuda también está yéndose por el tacho. Como somos un país que claramente en el índice internacional de derechos de propiedad está casi en la cola, solamente estamos por encima de Mauritania, Angola, Zimbabue, Yemen y Venezuela. Fíjese usted, este dato, ¿qué mide en esencia? Mide no solamente los factores de una cuestión vinculada a la seguridad jurídica en términos de inversiones, mide la estabilidad de los países y mide el respeto a la propiedad privada. Entonces, en este país no se respeta la propiedad privada. ¿Cómo? Sí. Para empezar, el avasallamiento es un modus operandi que ya es cada vez más frecuente. Y la impunidad campea porque nadie le pone el cascabel al gato. ¿Ustedes han visto un detenido por avasallamientos? ¿Ustedes han visto que en las Londres los han secuestrado a periodistas, a policías y no se ha hecho absolutamente nada? Ese es el mensaje de un Estado que no respeta la propiedad privada. No es que incentive el avasallamiento, pero lógicamente al no hacer absolutamente nada, por inferencia, esta tolerancia les da la señal que aquí la propiedad privada es de quien la tome por la fuerza. Y luego viene un decreto que a todas luces es inconstitucional, porque la Constitución dice que tiene que ser ley, pero como el señor Arce Catacora no tiene ni siquiera mayoría, antes ellos siempre han querido 2/3. Entonces, ¿qué hace? La anula la Asamblea Legislativa, cuando más bien muchos pensamos que al haber ahora dos facciones del MAS y una oposición también faccionada, pero igual, pensamos que iba a reinstalarse la cultura del diálogo, de la negociación, de la concertación. Eso pensamos que iba a suceder. No sucedió nada de eso. Primero, tránsfugas, ¿no? Un deslave de tránsfugas sinvergüenzas. Por eso yo siempre digo, las agrupaciones ciudadanas son un fracaso. Son un fracaso. Al no existir en el sistema político un sistema de partidos políticos, esto es lo que sucede, que es un refrito de todo, donde en esas agrupaciones no hay visión compartida y solamente es un momento coyuntural de cohesión. Llegan al poder y se scisionan. Entonces no tuvo mejor idea el gobierno que anular la Asamblea. Como anula la Asamblea, no puede meter leyes. Y como no puede meter leyes, le mete el decretazo. Entonces, ¿cuál es la señal? O sea, ya directamente con esto, la institucionalidad constitucional, que es el fundamento del sistema democrático, ya no tiene nada de institucionalidad. Bolivia, como dice un gran constitucionalista, el doctor Hidalgo, es un Estado inconstitucional de no derecho. Y ahora tenemos un tribunal inconstitucional plurinacional. Es una farsa que diga el diputado tan oficioso que siempre anda bloqueando todo en la Asamblea, Jáuregui creo que es, que ahora le meten un recurso abstracto, ¿no? Y una medida cautelar. Discúlpeme, eso es una gran mamada para el pueblo boliviano. O sea, y es un insulto a la inteligencia. Eso es decir, ¿saben qué? Nosotros que somos respetuosos de la Constitución, vamos a hacerle la consulta al Tribunal Constitucional. ¿Y quién es ese Tribunal Constitucional? Zombies, porque eso no tiene absolutamente por qué estar ahí, haberse prorrogado, porque ellos mismos han sido accionantes de su prórroga, una cosa aberrante. Bolivia es el hazmerreír del derecho constitucional en el mundo. En ese contexto, ¿cómo vamos a pensar con buena fe de que esto va a modernizar el sistema de propiedad, que la GETIC puede ser lo mejor o puede ser lo peor, pero por sus antecedentes la GETIC es de terror, es de terror. Yo creo que ningún boliviano medianamente informado se siente tranquilo si sus datos van a la GETIC, pero no seamos ingenuos. El gobierno conoce todo.
tiene información de todo. Y va a tener información de derechos reales, pues obviamente. Entonces, ¿qué quiere hacer con este decreto? Quiere formalizar lo que hace de facto, ahora quiere hacerlo normativamente. Y ese es un poder demasiado grande que afortunadamente, yo siempre digo, Bolivia no es Venezuela. Intentan venezolanizarnos a los bolivianos, pero no pueden, por muchas razones. Primero, Bolivia es un país con más del 85% de informalidad, 86% para ser exactos. O sea, en este país existen cientos de miles de propietarios que no pueden demostrar y no podrían demostrar su patrimonio. Porque los informales son resilientes, son valientes, porque se defienden de un Estado rapiña. Y no de ahora, No de ahora, viceministra, de hace décadas. El Estado en Bolivia es extorsivo. Si uno hace bien las cosas, te cae la renta, te cae la aduana, te cae el ministerio, te cae la gobernación, te cae el Paco de la esquina. Es decir, nadie te asfixia. Y le digo otra vez, no de ahora, de siempre. Entonces viran a la informalidad. Y Bolivia se caracteriza en el último tiempo, particularmente el gobierno de don Lucho Arce, de hacer todo lo contrario a la racionalidad. O sea, en vez de ir por el buen camino, como dice él, vamos en contrarruta, ¿no? A ver, su política de litio, por poner ejemplitos, así rapiditos. Chile está haciendo grandes inversiones con socios estratégicos y todo se conoce. Argentina ha planteado su política de litio de forma inteligente y está haciendo con socios estratégicos y lo está haciendo abiertamente. Bolivia ni siquiera quiere mostrar los contratos. O sea, ya tenemos que sospechar que eso está mal. La política salarial. Cuando la lógica nos dice que estamos en un momento crítico, hay que seguir matando al sector productivo empresarial privado. ¿Por qué? Porque como no pagan ellos los sueldos, obviamente ahí están fundidos en contrarruta. El respeto a la propiedad privada es un atentado no solamente a la propiedad, sino a la seguridad jurídica y a las inversiones. Y lo propio, ayer sale la ley de lo ajeno no se toca, o sea, pero por favor, o sea, ya estamos, ya estamos entrando en el absurdo, ¿no? Y mientras todos los estados compran oro para acumular sus reservas, Bolivia está vendiendo su oro, ¿para qué? Para soportar su déficit fiscal. En ese contexto, ¿quién nos hace pensar que con este decreto nuestra propiedad privada está bien resguardada? Los bolivianos tienen todo, absolutamente todo el derecho. Primero, por ineptitud a dudar de la eficacia y segundo, por falta de transparencia. Como no transparentan nada, obviamente, pues uno tiene todo el derecho de dudar. Pero dense cuenta de que están jugando con el patrimonio. Y un gobierno que no tiene credibilidad, por mucho que tenga fundamentos técnicos jurídicos solventes, es muy difícil que logre convencer a la población. Así que por una cuestión hasta de sobrevivencia y de estabilidad, yo les diría, tienen que abrogar ese decreto, viceministra, porque este es un verdadero atentado contra la propiedad de los bolivianos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Franklin Pareja también. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto. Les rogamos a nuestros invitados acortar, aminorar el tiempo de su participación. Solamente algunas puntualizaciones, apuntes, doctor Alarcón, adelante. Todas las supuestas ventajas que la viceministra dice que mejorarían el registro de derechos reales no necesitan en absoluto la intervención del Ministerio de la Presidencia con la GETIC y menos del Ministerio de Justicia. Ahí está la prueba de la mala fe. Acuérdense la GETIC del 2019, en lugar de mejorar los sistemas informáticos para la gente, estaba cocinando el fraude electoral. Y ahora, ¿quién va a tener confianza en esa GETIC para que se meta a supervisar el registro de derechos reales? La viceministra no nos ha dicho si este convenio que lo tengo acá a mano es verdadero o no. Sería importante que lo diga. Firmado 2 años antes como antesala de este decreto, y donde claramente dice que la GETIC supervisa, no solamente, ministra, en coordinación con el ministro Lima, no solamente la aplicación de políticas y lineamientos, también la aplicación de servicios de derechos reales. ¿Qué son los servicios? El registro de la información patrimonial y la implementación del sistema único. Entonces, ¿cómo va a haber, lo que dice la ministra, la seguridad de la información que no se la va a proporcionar solo para temas muy específicos, si el supervisor, la GETIC, va a ser
el que va a comandar todo el funcionamiento del registro de derechos reales de acuerdo a este convenio, que me imagino que sigue vigente, es algo que usted nos diga ahora y nos muestre que este convenio ya ha quedado rescindido, resuelto. Ahora, el tema central tiene que ver con la credibilidad, y ahí comparto con Franklin Pareja, y yo he estado revisando la página web, la he traído acá para que ustedes también verifiquen, Casa Grande del Pueblo, ¿no? Entonces hace un post para promocionar este decreto, y dice: con el decreto 5143 estamos apuntando a modernizar la ley de inscripción de derechos reales con un sistema único de información digital, que tendrá estándares internacionales de seguridad jurídica para tranquilidad de todas las bolivianas y los bolivianos. Solo he traído un muestreo pequeño, porque no me ha alcanzado el tiempo para traer todos los comentarios, y los tengo acá y se los voy a mostrar. 31 comentarios a esta propaganda en la página oficial de la Casa del Pueblo, ¿no? Muestreo. Catalina Barriga: es más fácil cambiar datos con computación, todo se puede como en las elecciones 2019. Silvia Domínguez: son charlas de peluqueros, no saben cómo camuflar el deseo del gobierno para aplicar un DS por encima de la CPE, la ley de leyes. Mari Luz: los del gobierno creen que somos tontos para caer en sus trampas mafiosas. Constantino Irusta: definitivamente nos llenamos de leyes y decretos al final inaplicables, contradictorios, ambiguos, como la ley 247. Jaime Rojas: ¿cómo se garantiza que no se va a extorsionar a las personas? No tiene AFP, no tiene NIT, entonces le van a abrir un proceso por legitimación de ganancias ilícitas. Marisol López: el gobierno se caracteriza por ser corrupto, mentiroso, cobarde. Todos, o sea, aquí están marcados. Muéstreme uno o dos, viceministra, que estén a favor de este decreto. Entonces, ese nivel de falta de credibilidad es espantoso en el gobierno, porque el gobierno, en toda la práctica legislativa y gobernativa, siempre ha andado con mentiras, con trampas y con falsedades, como en el tema de la elección judicial. Cuando usted me dice: ¿y por qué la Asamblea Legislativa no se ha encargado de hacer leyes? Yo he seleccionado acá, de las muchas que he presentado, solo 11 leyes que he presentado, y le voy a explicar de qué temas importantes que hubieran mejorado los sistemas y la democracia en el país. Proyecto de ley 045 de acceso a la información pública, por obra de sus asambleístas, archivado en el cajón. Ley número 068 de defensa de la democracia y de resistencia contra la tiranía y la opresión. Ley 043 de restricción de los interinatos del Estado. Ley 041 de iniciativa legislativa ciudadana para que los ciudadanos se vuelvan también legisladores. Ley número 044 de distribución equitativa de los recursos públicos destinados a propaganda y publicidad, lo que estaba comentando Franklin, que es un tema importantísimo que ya deberíamos solucionarlo. Ley tal que he participado en la ley del censo de población y vivienda y se logró ahí un acuerdo. Ley número 288 de garantía para las elecciones judiciales, que hoy están prácticamente aniquiladas por obra del gobierno y prorrogados. Ley 389 de transparencia y control electoral. Ley 427 de aplicación normativa sobre la censura. Ley corta transitoria para viabilizar las elecciones judiciales. Ley para la cesación de los autoprorrogados, y le puedo mencionar muchísimas más. Todas estas leyes archivadas en el cajón del legislativo, porque a los parlamentarios y asambleístas del gobierno y del MAS en general no les da la gana de tratarlos, y ellos son los que tienen la mayoría parlamentaria. Entonces, si hay una ley que le obliga al presidente Arce a hacer una ley, a promover una ley especial, la pregunta es: ¿por qué el presidente no cumple la Constitución y la ley, o está por encima de la Constitución y la ley? Le cuesta tanto hacer un proyecto de ley retirando a la JETIC y al Ministerio de Justicia y mandar eso a la Asamblea Legislativa para mejorar todos los aspectos que usted destaca que deberían ser mejorados y actualizados del registro de derechos reales. Con eso se hubiera evitado el problema. El presidente no hubiera tenido ningún problema si hubiera hecho un debate democrático en la Asamblea y probablemente hubiera estado promulgando una ley en lugar de generarse semejante lío con un decreto supremo que genera más de 2/3 de desconfianza de la ciudadanía boliviana. Y pese a ello se encaprichan y se entercan en no querer abrogar el decreto y hacer la jugarreta, la triquiñuela,
para primero congelar la protesta ciudadana y después blindar el decreto con sus socios del Tribunal Constitucional. Muy bien, gracias, doctor Alarcón. Para finalizar también ese primer punto, viceministra Jessica Saravia. Muchas gracias, José Luis. Bueno, primero es importante señalar que lamentablemente todas las críticas que emergen a este decreto supremo se deben a una campaña de desinformación absolutamente irresponsable. Primero porque este decreto no genera ni nuevas competencias ni anula derechos. Es un decreto supremo que en sus 91 artículos solamente incorpora 17 de ellos que tienen que ver con el tema de institucionalidad. ¿Y por qué era necesario institucionalizar? Por ejemplo, el tema más importante de este decreto es que hoy se reconoce a través de esta norma que el Consejo de la Magistratura, a través de un acuerdo pleno, debe nombrar un director de derechos reales a nivel nacional que le permite, que tenga la institucionalidad, realizar, por ejemplo, ¿no es cierto?, procedimientos que no sean discrecionales, que eso le ha hecho mucho daño a este registro. Usted va en un departamento a un registro, le piden ciertos documentos, va a otro, para el mismo trámite le piden otros. Entonces, ese es uno de los objetivos de que este decreto supremo haya sustituido al decreto supremo del 2004. Y como le decía, en el marco de la Constitución, toda vez que la misma ley 025 que emerge postconstitucional señala que en tanto no haya esa ley especial, ¿no es cierto?, se generará la normativa, estará vigente la normativa. Por otro lado, y haciendo un poco referencia a lo que decía también Franklin Pareja cuando hablamos del derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad es un derecho reconocido constitucionalmente a partir del artículo 57, que además refiere que la propiedad privada no es reversible. Y por supuesto, todos conocen, los que estamos aquí, los panelistas, la Constitución. Por lo tanto, no es algo que se pueda modificar, no es algo que se pueda cambiar ni a través de un decreto, ni a través de una ley. Tendrá que ser, pues, la Constitución, en el caso que se quiera modificarla, que a través del cumplimiento de su mismo procedimiento lo haga. Pero evidentemente, como decía aquí el diputado, de todos los proyectos de ley que han leído, ninguno hace referencia a derechos reales. Entonces, ¿cómo seguimos teniendo un registro absolutamente obsoleto, que no le está dando seguridad a la ciudadanía y que más bien le genera quejas todos los días? ¿Cómo mejoramos un servicio a través de la tecnología, por ejemplo? ¿No es cierto? Nosotros también como ministerio tenemos diversos proyectos que están en la Asamblea que lamentablemente no se han tratado, y entre uno de ellos le menciono que tiene que ver con la imprescriptibilidad de delitos sexuales, ¿no es cierto? Entonces son normas que tampoco se han tratado y que es importante que la Asamblea pues genere el trabajo en el marco de sus competencias que le permitan mejorar siempre la vida del ciudadano, porque para eso somos servidores públicos, para generar políticas, generar normativa que vaya en beneficio de la sociedad. Pero cuando además hablamos del derecho propietario, yo quiero hacer mención a lo siguiente. El derecho propietario dentro de Bolivia y en este gobierno, por supuesto, se reconoce inclusive tácitamente cuando en vez de vulnerar el derecho a la propiedad, se otorga ese derecho propietario a través de la vivienda social. ¿No es cierto? Más bien se está reconociendo la existencia de este derecho que se puede gozar, usar y disponer por parte de las personas, de los propietarios y por supuesto en este caso de los beneficiarios. Más bien es el gobierno el que reconoce este derecho no solamente en respeto de la Constitución, a través de la norma que acabo de leer y a través de las acciones y de las políticas que genera como gobierno, otorgando a la población la posibilidad de tener una propiedad. Quiero ahí un poco retrotraer el tiempo, ¿no es cierto?, también para sincerarnos ante la población. ¿Qué pasaba pues cuando se gobernaba con la banca? Y ahí está, por ejemplo, la toma que hubo en su momento de la superintendencia de bancos, de la gente que suscribía contratos y perdía sus casas, con la famosa letra chica que inclusive no le permitía hacer pagos de las deudas anticipadas. Tenía que llegar hasta el último mes, o si quería pagar antes se le calculaba hasta el último interés para que puedan, ¿no es cierto?, realizar el pago. Esas eran las acciones que antes habían, que por supuesto denotan una vulneración total a ese derecho propietario. En este gobierno, por supuesto, se modifican. Y ahí le doy otro ejemplo. Lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando
se generó el golpe, se emitió un decreto supremo que bajaba el porcentaje de en realidad de los fondos de la vivienda social. No se olvide que estos préstamos que tiene la banca están sobre la base de un 10%. Sin embargo, se bajó el porcentaje de créditos de vivienda social a un 5%. Ahí nos preguntamos, ¿acaso eso no afectaba el derecho propietario? ¿Por qué tenemos que hablar de una institucionalidad como una definición en abstracto? La institucionalidad pues se la tiene que reconocer en todas las acciones que hace, ¿no es cierto?, un gobierno. Y en este caso, es importante señalar que esa institucionalidad reconoce las competencias de cada una de las instituciones. Y evidentemente, en el marco de este convenio que hablaba el diputado, es un convenio que no se firma 2 años de manera anticipada. El trabajo que se ha hecho para poder sacar este decreto es un trabajo que viene de hace 2 años. Recordemos también que a través del Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor, se han empezado a hacer diferentes acciones en derechos reales justamente por la queja que tenía la gente, que hoy, como les digo, ve su derecho vulnerado, su derecho propietario vulnerado porque no tiene la seguridad. Y justamente al no tener un sistema que tenga esta seguridad, se vienen produciendo los avasallamientos, los loteamientos, las dobles partidas que llegan a una instancia judicial con el costo que significa no solamente en tiempo, sino en plata para el propietario, porque claro, tú vas a derechos reales, resulta que tu folio sale con otro registro. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a la vía judicial, ¿no es cierto? Entonces, son esas cosas que a lo largo de este tiempo se han venido reconociendo y mejorando además. Y este convenio, evidentemente, se firma para generar acciones en el marco de las competencias de cada una de las partes que interviene, sin dar suprapoderes absolutamente a nadie, reconociendo que, por supuesto, cabeza de sector del tema de justicia es pues el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura como entidad que tiene bajo su tuición a derechos reales. Y justamente este convenio respeta el tema de la institucionalidad, porque ahí derechos reales, al estar bajo la tuición del Consejo de la Magistratura, le permite a esa instancia, como parte del órgano judicial, generar acciones y políticas para mejorar también ese servicio. Hoy ese respeto al derecho a la propiedad privada se lo quiere a través de mejores tecnologías que garanticen el ejercicio pleno de ese derecho, sin que el propietario tenga que estar yendo a Oruro a ver por ahí su terreno cada 3 meses y acabe sorprendiéndose. ¿No es cierto? Que el ciudadano tenga el acceso a su información, que es una información que nadie más la va a tener. O ahí tendríamos que preguntar también. El Estado ha generado diferentes políticas, el gobierno ha generado diferentes políticas para otorgar más bien este derecho propietario. Habría que preguntar a cuánta gente, ¿no es cierto?, más bien se ha generado una vulneración de su derecho propietario. ¿Cuántos años se viene utilizando además como un fundamento político que se va a expropiar la propiedad, que se va a quitar la propiedad? No es la primera vez que estamos escuchando esos criterios ni esos fundamentos. Pero habría pues que ser también responsable y de decir que en base a estos criterios que se están esgrimiendo hoy en la mesa, ¿no es cierto?, se tiene una estadística de que estas personas han sufrido ese tipo de atropellos que se tratan de infundir a la sociedad como miedos para poder ser objetivo también. Muy bien, muchas gracias, viceministra Jessica Sarabia. Para finalizar este primer punto, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. A ver, voy a recoger algunas palabras muy importantes que acaba de mencionar la viceministra. Ha dicho en varias oportunidades institucionalidad. Bueno, si el objetivo es la institucionalidad, viceministra, ese es precisamente el problema del cual adolece toda la estructura gubernamental, que tiene bajísimos niveles de institucionalidad o quizás carencia de institucionalidad. Y usted ha dicho una cosa muy importante: el derecho a la propiedad está consagrado en el artículo 57 de la Constitución. Todos conocen en la mesa eso, usted ha dicho, sí, todos, menos el gobierno. Porque si algo tenemos en Bolivia es una total ausencia de institucionalidad constitucional. Clara muestra, no hay elecciones judiciales. Y no es porque los diputados no hacen su trabajo, eso es una total falacia, es un comentario hasta absurdo. Eso está deliberadamente trancado.
y sigue deliberadamente trancado. Ya lo vamos a hablar en el segundo punto. O sea, institucionalidad constitucional e institucionalidad democrática no existe en el país. Fíjese usted, querida viceministra, y se lo digo con todo respeto porque usted realmente da buenos fundamentos y yo creo que así se puede debatir. En cualquier país del mundo, para que se cumpla una ley, se necesita dos recursos críticos. El primero es una sociedad culturalmente apegada al cumplimiento de la norma, y el segundo es un Estado con una fuerte capacidad coercitiva. O sea, se cumple de a buenas o se cumple de a malas, pero la ley se cumple. En Bolivia no hay una sociedad culturalmente apegada a la norma y tampoco somos un Estado con una fuerte capacidad coercitiva. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las leyes fácticas, duras que tiene el gobierno, particularmente del proceso de cambio, y antes, como la ley la 1158, ¿sabe qué pasa? Al no haber estos dos recursos críticos, entonces estas leyes se convierten en leyes para blancos selectivos. O sea, no se convierten en leyes para aplicación a todos, porque el Estado no tiene la capacidad de controlar a 1 millón de gremiales, por ejemplo. Pero sí tiene la capacidad de ir tras de, este es un desestabilizador, este es un peligro, este está opinando, este puede ser candidato, este diputado está... Entonces, las leyes ya no son de aplicación uniforme, se convierten en leyes para blancos selectivos. Entonces, cuando usted hace mención que la ley está pensada para muchas cosas, es probable que en muchos casos pueda surgir un efecto realmente positivo. Pero no puede funcionar así, porque la ley no puede ser para blancos selectivos, porque entonces en ese caso ya está concebida estructuralmente ante un tratamiento desigual ante la ley. ¿Por qué? Porque como no tengo la capacidad de fiscalizar todo en Bolivia, entonces voy a fiscalizar a los que yo tengo que liquidar y utilizo la ley como un arma política. Ese es el problema de este país cuando no hay institucionalidad. Entonces las leyes obviamente están concebidas de una forma en que como nacen al margen de una institucionalidad y de credibilidad, todo el mundo sospecha. Mire usted, con respecto a este decreto, para empezar hay que crear una instancia competente nacional de registro de... ¿Por qué? ¿Por qué hay que crear eso? ¿A quién se le ha ocurrido? Ya existe una institucionalidad, ¿por qué hay que crear otra instancia? Esa es la suprainstancia. Y usted me dirá, no, pero eso está bajo el mecanismo y bajo la tuición del órgano judicial. Fíjese, en Bolivia hay disfuncionalidad. Salas constitucionales anulan órganos del Estado. Entonces, ¿dónde va a haber credibilidad de que usted dice, esto depende del órgano judicial? No, no es así. En Bolivia cualquier disfuncionalidad se está produciendo de manera fáctica. Por lo tanto, ya están creando una instancia sobre lo que existe. Segundo, esto es para mí dramático y esto es lo peligroso. Dice, hay que institucionalizar los cargos en registro, o sea, de derechos reales. Un país donde no hay ninguna transparencia, ¿qué van a hacer? Van a sacar a todos y van a obtener un ejército de políticos. Yo no tengo ninguna expectativa de que esto sea transparente. Y tengo razones fundadas, como muchos bolivianos, para pensar que esto simplemente es el ejército azul. Si es que no es todavía azul, por ahí es celeste, ahora tiene que ser azul oscuro. La GETIC, usted dice, la GETIC, pues más bien va a ser un trabajo para... Es verdad, derechos reales es una caja negra. Y estoy absolutamente convencido que debe ser uno de los espacios institucionales más corruptos que existen. Se lo creo y le compro ese argumento. Pero ¿sabe qué? No es AGETIC el que va a solucionar este problema. Hay que potenciar derechos reales. Le estás creando una institución. AGETIC no depende del órgano judicial, señora viceministra. Depende del Ministerio de la Presidencia. Y el Ministerio de la Presidencia está concebido en la estructura como el articulador político de la presidencia, por eso se llama Ministerio de la Presidencia, o sea, es un ministerio eminentemente político. Con toda esta configuración de lo que supone, nada bueno puede resultar de esto, al margen de que esto tiene que ser una ley. ¿Por qué no hacen una ley? No respetan la Constitución, introducen una sobreregulación, ponen una institucionalización para limpiar todo y poner un ejército
absolutamente funcional. Nada realmente, cuando uno ve esto, le permite a uno decir, caramba, va a haber celeridad, va a haber transparencia, el gobierno electrónico, porque instalar un software es lo de menos, señora viceministra, es lo más fácil. Hoy en día hay software para todo. Y es más, le quiero decir algo más. Yo he conversado con algunos técnicos sobre la digitalización de derechos reales. Muchos ya han hecho todo. No vaya a ser que al estilo más van a agarrar, ya está todo hecho, le van a poner AGETIC y hasta pueden cobrar por un trabajo que ya está hecho. Ojo, eso hay que tener cuidado también. Ojalá usted supervise esas cosas. Pero no hay confianza. El gran problema de todo esto es que cuando no se hacen las cosas institucionalmente, que es lo que usted permanentemente hace énfasis, definitivamente la sociedad es difícil que tenga pues una respuesta. Y claro, y con esto cierro, José Luis, le repito, los bolivianos, cuando les tocas su interés patrimonial, se cohesionan. Entonces lo que han querido ahora es desactivar esa cohesión que está creciendo, pero los bolivianos no es la primera vez que les quieren sorprender. Varias veces intentan, ¿no? Aplacan, vuelven a la carga. Aplacan, vuelven a la carga. O sea, a toda costa quieren introducir esta lógica de control de la propiedad privada, que es cubana, nicaragüense y venezolana. Y por eso nuestro presidente está con esos. Porque con esa foto yo no puedo pensar que hay respeto a la propiedad privada. ¿Qué hacía pues Chávez? Exprópiese. En Cuba no hay propiedad privada. Pero, o sea, estos son los peores amigos. Todas esas cosas nos llevan a pensar mal, señora viceministra. Muy bien, muchas gracias. También le damos a don Franklin Pareja. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con el tema de las elecciones judiciales. En el marco del proceso y trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que venía llevando adelante, cumpliendo algunos plazos, cumpliendo los pasos correspondientes, pero se han empezado a activar algunas acciones judiciales. Amparo, sobre todo, uno que ha tenido su efecto. Posteriormente, una acción popular que detuvo el proceso definitivamente hasta el momento, aunque hay reticencia de los legisladores a pensar de que esto se va a abandonar. Muchos dicen en los hechos, esto es real, no va a haber elecciones judiciales ni el 2024, ni el 2025, ni el 26 y directamente el 27. Pero habrá que ver qué elementos se pueden establecer en este segundo punto. Vamos a darle la palabra al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Adelante. Muy breve con relación al anterior, porque creo que es importante precisar un tema que la viceministra ha dado a entender y ha dicho, de acuerdo a la ley del órgano judicial, mientras no haya la ley especial, podría nomás tranquilamente dictarse este decreto y entrar en vigencia, pero yo voy a leer literalmente lo que dice la ley de organización judicial en la disposición transitoria séptima. Dice: el registro público de derechos reales y las notarías de fe pública continuarán en sus funciones sujetos a las normas anteriores a la presente ley. Ojo con eso, anteriores a la presente ley. Esta ley es del 2010. En tanto, no se defina su situación jurídica mediante una ley especial que regule tales institutos jurídicos. Esta es la ley que ha desobedecido el presidente y la ha desacatado. Y ha puesto su decreto por encima de este artículo de la ley de órgano judicial. No está diciendo este artículo que mientras no haya una ley especial, libremente el presidente puede dictar los decretos que se le ocurra sobre el registro de derechos reales. Está diciendo que si no hay una ley especial, lo único que puede estar vigente y ser aplicado son las normas anteriores a la ley del órgano judicial, anteriores al año 2010. Este decreto es del año 2024, pues obviamente es totalmente contradictorio con la ley y con la Constitución. Ahora, yendo al tema de las elecciones judiciales, José Luis, nosotros desde el año pasado lo hemos dicho, que aquí hay un plan milimétricamente organizado y ejecutado por el gobierno nacional de sabotear las elecciones judiciales para no perder el control total y absoluto que tiene ahora el gobierno sobre todo el órgano judicial. Y parte de este plan ha sido reemplazar o desplazar a las elecciones judiciales con los usurpadores judiciales
que son los autoprorrogados, decidiendo por sí ante sí, con conflicto de intereses y respondiendo a los deseos y a las órdenes del gobierno, que se pasan por la tapa la Constitución y se van a quedar indefinidamente hasta que le venga en gana al presidente dejarlos ahí. Entonces, no es pues casual lo que ha ocurrido. Ya desde el año pasado hemos evidenciado eso, y este año se repite el libreto con la variante de que estos usurpadores judiciales ya son el instrumento de destrucción del orden constitucional y democrático de Luis Arce, para hacer y deshacer con ellos el tablero electoral. Porque ¿cuál es el principal interés de Luis Arce para destruir el orden constitucional y democrático y jugarse a capa y espada por sus autoprorrogados? ¿Qué tan grande puede ser el interés para rifar todo? Si tú ves las encuestas de Diagnosis, la de Ipsos, creo que es la que, Captura Consulting, que trabaja con la revista Poder y Placer, hay un rechazo de más del 80% de los ciudadanos a los autoprorrogados, y le echan la culpa al presidente de que él hace todo para que no se vayan a su casa. Eso está clarísimo en las encuestas. Entonces tú dices, perder semejante nivel de credibilidad política, ¿qué interés puede justificar eso? Y yo encuentro una sola respuesta. Va a ser interesante el criterio también politológico de Franklin. Para mí es que estos usurpadores judiciales son el instrumento necesario de Luis Arce para anular en las elecciones generales del próximo año a cualquier candidato verdadero de oposición que le haga sombra y que le pueda ganar en el voto ciudadano. ¿Y cómo lo anularía con los autoprorrogados? Convalidando una detención arbitraria de cualquier rival electoral, o directamente anulándolo electoralmente. Y tú me dirás, pero ¿cómo lo va a anular electoralmente si eso define el Tribunal Supremo Electoral? Y yo te diría, ¿qué es lo que ha pasado los días anteriores con el Tribunal Supremo Electoral? El más mercenario, el operador del ministro de Justicia y del presidente Arce, este vocal Israel Campero de la Sala Constitucional Primera, ha tenido el atrevimiento de ponerse por encima del Tribunal Supremo Electoral, y le ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral que supervise un acto interno del MAS, que este Tribunal Supremo Electoral dijo que era ilegal esa convocatoria. Y no me sorprende lo de este mercenario judicial. Lo que a mí me sorprende es la respuesta del Tribunal Supremo Electoral. En lugar de mandarlo a rodar a este mercenario judicial, se pone bajo las rodillas y bajo los pies de él, que repito es el principal operador del ministro de Justicia y del gobierno y del presidente Arce, y resulta que hace caso y calladito va y supervisa lo que el propio Tribunal Supremo Electoral dijo que era ilegal. Entonces, estamos pues sin órgano electoral que garantice elecciones idóneas. Estamos a un paso de que estos mercenarios judiciales, los de SUC y los de las salas constitucionales, te digan el día de mañana, no, Arce no ha sacado 100,000 votos, han contado mal, ha sacado 1,000,000 de votos, póngale, listo. Porque estamos por encima, es acción de amparo, es acción popular. Y lo mismo han hecho con el tema de la elección judicial. ¿Quiénes son los vocales que resuelven la acción popular en Pando? Una ex candidata uninominal, la vocal del MAS en las elecciones 2014 en la circunscripción uninominal 1 de Chuquisaca. El otro vocal designado por los autoprorrogados, cuando ya estaban ejerciendo en Sucre de facto sus funciones después del 2 de enero. ¿Quién era la que accionó la acción popular? Otra ex diputada del Movimiento al Socialismo, que lo más chistoso de todo, lo más raro, no era postulante en el proceso de elección judicial, y utiliza el nombre de una postulante que sí lo era, pero que resultó inhabilitada. Y esta postulante que resultó inhabilitada dice, pero si a mí no me ha consultado, yo no he dado mi consentimiento para que utilice mi nombre en esa acción popular. Y cuando deciden tirar al suelo estos vocales, estos 8 mercenarios judiciales, la elección judicial, tienen el atrevimiento de anular la ley sancionada en la sesión que yo he estado presente, con unanimidad de votos de las 3 fuerzas políticas. Obviamente los diputados del arcismo, fariseos, ¿no?, levantaban la mano, apoyaban la ley, pero las echaban por abajo. Pero bueno, fue formalmente unánime la votación, unánime. Y estos 2 vocales con esos antecedentes, en esta acción popular, tiran abajo una potestad legislativa
en una ley aprobada por unanimidad para hacer las elecciones judiciales. Y ese es el tema que ahora tenemos que enfrentar en la Asamblea Legislativa, porque el problema que hay, que el gran cómplice de esto se llama David Choquehuanca. David Choquehuanca es el cómplice del gobierno para tirar abajo las elecciones judiciales. Las comisiones mixtas acaban de mandarle al vicepresidente los informes de por qué por estas causas se ha suspendido hasta el momento la fase de preselección. El vicepresidente hasta el día de hoy no ha dado señales de que va a convocar a esa sesión para que el pleno de la Asamblea definamos lo que corresponde. Pero nosotros tenemos como comunidad ciudadana claridad absoluta de lo que corresponde. Tenemos que hacer 3 medidas para contrarrestar esta maniobra del gobierno nacional con sus autoprorrogados e intentar salvar la elección judicial. Primero, tenemos que evitar el choque y la colisión con las primarias truchas que se tendrían que convocar a mediados de agosto si no se traslada el calendario político electoral de las elecciones generales para el próximo año. Y ese es parte del plan del gobierno, no solamente la decisión de la Acción Popular de Pando, sino también de superponer las judiciales con las generales. Entonces, cuando te digan, no se puede hacer las dos, ¿cuál tienes que hacer? Obviamente vas a decir las generales, porque si no se derrumba y se cae todo el edificio constitucional y democrático del país. Entonces, el primer escollo que tenemos que levantar es anular y suprimir este año las elecciones primarias truchas. Y eso es lo que yo voy a proponer en el debate, en el pleno de la Asamblea la próxima semana, si es que este cómplice para tirar las elecciones sociales abajo la convoca, el vicepresidente del Estado. Segunda medida operativa, tenemos que modificar el calendario, el cronograma de la ley de convocatoria, no yendo a foja cero como querían por orden del gobierno los mercenarios judiciales. Quieren que hagas otra ley, volver a foja cero, para que esto ya se pase al próximo año y ya no tengas ninguna posibilidad de hacer las elecciones judiciales, saboteando el voto del soberano en las urnas para elegir a los mejores jueces. Tenemos que ampliar ese calendario, yo calculo entre 30 y 60 días, o de acuerdo al informe que nos manden las comisiones mixtas. Y la tercera medida, como estamos insistiendo todas las semanas en la Cámara de Diputados y vamos a seguir insistiendo, diga lo que diga y haga lo que haga el gobierno, nos han querido encerrar con sus grupos de choque acá, ahora nos quieren llevar a Sucre, después a otro lado, no importa, pues algunos moriremos en el intento, no sé, pasará lo que tenga que pasar, pero vamos a insistir en que tiene que sancionarse la ley 075-073. Una de las leyes es la que he proyectado, la 075. Cesación de los usurpadores judiciales. ¿Por qué? Porque son la manzana podrida que están contaminando la realización de las elecciones judiciales. De nada serviría continuar con la fase de preselección donde se ha quedado si a la vuelta de la esquina estos usurpadores judiciales, con sus alfiles que son los vocales de salas constitucionales, nuevamente te van a tirar un torpedo en la línea de flotación de la elección judicial. Entonces, esas 3 medidas operativas las definimos como decisión política del Pleno de la Asamblea y después inmediatamente las ejecutan cada Cámara por separado. Esa es la salida. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice viceministra Jessica Saravia en este segundo punto? Hay también una propuesta que ha surgido de parte de legisladores arcistas del MAS, cuando se hace referencia, por ejemplo, a acudir al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para dar viabilidad al proceso que está detenido en el legislativo. Sí, pero bueno, primero creo que es importante que la población entienda, y no hay que confundirla, que la preselección judicial para los candidatos que van a ir a la elección judicial es una atribución privativa en realidad de la Asamblea Legislativa, ¿no? La misma Constitución en su artículo 158, parágrafo 1.5, si mal no recuerdo, señala expresamente que es la Asamblea Legislativa la que tiene las funciones de generar esa preselección. Mire, es importante también que se tenga claro que el órgano ejecutivo no tiene esa función, pero creemos también importante, ¿no?, que se tenga que primero analizar el hecho de que se logra tener una ley a través de una convocatoria que hace el vicepresidente del Estado, porque no había ni siquiera un consenso que dilataba los plazos, ¿no es cierto? El vicepresidente, bueno, toma la batuta, se reúne con los jefes de las bancadas, de las comisiones, y logran tener una ley. Esa ley, que es la 1549,
posteriormente se reglamenta, y se reglamenta con la votación unánime para empezar a proceder con la calificación de los postulantes a través de diferentes aspectos, ¿no es cierto?, que deberían haber sido cumplidos por la Asamblea. Lamentablemente, y creo que es un tema que también se debe analizar y que posiblemente la Asamblea tenga que hacer también, ¿no es cierto?, una autocrítica. Mire, cuando se presentan los postulantes y más o menos de las listas que se iban publicando, ¿no es cierto?, son alrededor de 700 postulantes, si no me equivoco, que han entrado a la preselección en una primera instancia. Posteriormente, alrededor, más o menos deben ser unas 400 postulantes que después de la evaluación de méritos han quedado en carrera. Pero algo tienen que estar haciendo mal, o algo han tenido que hacer mal, cuando de esta cantidad de candidatos, por lo que se ha conocido, hay 32 amparos constitucionales. Eso quiere decir probablemente que la Asamblea no ha realizado el trabajo que tenía que hacer de manera objetiva y cumpliendo las condiciones que ellos mismos se habían puesto, porque ese reglamento lo realiza la Asamblea, ya les digo, con una aprobación unánime. Entonces yo en ese reglamento estoy diciendo, para realizar esta acción voy a hacer A, B, C. Algo se ha tenido que saltar como para que hayan tantos recursos en el reclamo de los derechos supuestamente vulnerados por los postulantes. Sin embargo, en todas esas acciones constitucionales, el órgano ejecutivo no ha sido ni siquiera tercero interesado, ni parte, ni mucho menos. ¿No es cierto? Sí, por supuesto, como órgano ejecutivo, nosotros esperamos que esta preselección se finalice. ¿A quién no le interesa tener una elección judicial? Por supuesto, que tenga una valoración de méritos de las mejores abogadas, de los mejores abogados, que tengan una concepción absolutamente distinta posiblemente de la justicia y tengan compromiso, ¿no es cierto?, con el país. Pero bueno, es un tema que no se encuentra dentro de las atribuciones del órgano ejecutivo, y nosotros estamos esperando que más bien la Asamblea, en el marco de sus funciones, de sus atribuciones, pueda acabar con esta preselección y las ciudadanas y los ciudadanos vayan a las urnas. Lo que sí, como órgano ejecutivo, corresponde es asegurarle el presupuesto para esa elección, que además ha sido absolutamente garantizado, y lo ha dicho inclusive el ministro de Economía, ¿no es cierto? La plata está ahí, pero para poder ejecutar la plata y llegar a una elección judicial se tiene que hacer una preselección absolutamente responsable. Ojalá que en ese marco, en la Constitución y en la tarea que debe darse la Asamblea para concluir esta etapa, se puedan tener, por supuesto, resultados a la brevedad posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias, viceministra Sarabia. En este segundo punto hay también más criterios. Le damos la palabra a don Franklin Pareja para hacer referencia quizá también de manera adicional al escenario que puede plantearse hacia adelante. Es decir, se está hablando de autoridades autoprorrogadas, no hay elecciones judiciales. Es decir, ¿qué va a suceder? Gracias, José Luis. A la Asamblea Legislativa la culpan de no haber, o de ser la causante de la no elección de autoridades judiciales. Es una falsedad. La han bombardeado por todo lado, y además la bombardean desde dentro, ¿no? O sea, no desde fuera, desde dentro, porque están ahí los verdaderos operadores para que no haya elecciones judiciales. Y tienen el tupé de decir siempre en sus declaraciones que ellos aspiran, que quieren y todo lo demás. Usted dijo hace un ratito, viceministro, una cosa muy interesante. Dijo, ¿a quién no le gustaría que haya elección? Yo creo que a todos, menos al gobierno. Creo que al gobierno no le interesa eso. Porque, fíjese, este es el valor de los prorrogados. Este es el valor de los prorrogados. La anulación de todos los órganos. Y el señor presidente es inviable si no tiene el control del Tribunal Constitucional y las salas constitucionales. De hecho, estoy seguro que si hubiera elecciones por separado, ¿no? Consejo de la Magistratura por un lado, Tribunal Gubernamental por otro, hasta Tribunal Supremo de Justicia por otro, estoy seguro que todas serían menos las del Tribunal Constitucional. Y esto lo planteamos, lo hablamos contigo una vez, y después le escuché decir por ahí al ministro Lima una idea muy parecida. Entonces, este es el valor. El Tribunal Constitucional es el campo no político
que le da al señor Arce Catacora el control político. Y no solamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién le ha bajado pues de una su Congreso a Evo Morales? Tribunal Supremo Electoral, su Congreso de la Ocaña se lo han bajado de un plumazo. Además con unos argumentos hasta extraños, ¿no? Porque todos oficiosos fueron a la Ucaeña, el Chapar, a hacer la supervisión. Creo que tenían ganas de consolidar. Claro, como Morales es un irreverente al poder y lo último que le importa es la Constitución. Oficiosamente se hizo aclamar. Primero presidente del partido y además candidato del partido. O sea, pasándose por encima la ley de partidos políticos, las primarias, ¿no? Él así deshace. En consecuencia, el arquitecto de este desastre de desinstitucionalización del país es Evo Morales. Él ha construido esto. Él es el artífice, el arquitecto de la total desestructuración de la institucionalidad. Y ahora no hay inventor que no se jorobe con su propio invento y está obviamente bebiendo de su propio chocolate. No va a haber elecciones si están los prorrogados. Es incompatible. O se van los autoprorrogados y se hace viable la elección, o se quedan los autoprorrogados y se cae la elección. Y en la relación costo-beneficio, Arce pierde notablemente su capacidad competitiva electoral si hay elecciones judiciales, porque mínimamente podrá controlar algo, pero no van a poder controlar todo. Y para tener una viabilidad política, hoy por hoy necesitas controlar todo el sistema del Tribunal Constitucional y sus salas constitucionales. Así que está claro, y lamentablemente ya no tratan ni siquiera de parecer, ¿no? Ahora ya, antes por lo menos trataban de parecer medianamente profesionales, que hacían las cosas con un alguito de pudor, ¿no? Ahora no, es una total sinvergüenza, es un descaro. Eso que ha sucedido en Pando ya es tan bochornoso, ¿no? Porque además una acción popular paradójicamente termina violando los derechos de más de 400 personas que han hecho todo, se han presentado, han cumplido, han gastado su plata, su tiempo, muchos han venido del interior a La Paz, ¿no? No, de un plumazo, no, aquí no, además, ¿quiénes? Operadores políticos, excandidatas, un argumento espurio, porque no es una acción popular, es una acción de grupo de personas, que no es lo mismo a la acción popular, porque en esencia, filosóficamente, son personas que han construido una acción falsa. Pero bueno, les han dado viabilidad. ¿Por qué? Porque era absolutamente predecible. Mientras estén los prorrogados, no va a haber elecciones judiciales en Bolivia. Y por eso Evo Morales sabe que si están los prorrogados, es inviable también. De hecho, con la 1010, que es una sentencia constitucional tan prevaricadora y bochornosa, interponen el recurso por una cosa y terminan respondiendo en la 1010 por otra cosa, ¿no? Y en Navidad, como intercambio de regalos, aquí está, lo hemos sacado del camino a don Evo, y aquí está mi prórroga por ad infinito. Eso es un intercambio de regalos, es descarado lo que está sucediendo. ¿Ya dónde más? ¿Dónde más? Este país ya vive sin constitución. El Tribunal Constitucional y esos magistrados que deberían cuidar la Constitución, preservarla y poner frenos a todos los dislates que se producen desde el campo político, es el más operador político, le ha usurpado las funciones políticas. Y yo no considero que el órgano judicial y el Tribunal Constitucional hoy por hoy están subalternizados al poder político. Yo no veo así, son socios. Porque hay equilibrio de poder. Porque quien más necesita del órgano judicial y del Tribunal Constitucional es el gobierno. Porque el gobierno es inviable sin el TCP. Así que quien tiene dependencia de otro órgano, en este caso, es el gobierno. Y eso ya no lo convierte en un actor subalternizado, sino más bien en un actor casi equivalente y equipotente. Conclusión. Chao, elecciones judiciales mientras haya prorrogados. Y con estito, 10 segunditos. Chao primarias. Bueno, aquí el diputado dice, yo voy a proponer chao primarias. Yo le he escuchado decir esto al vocal Tawichi. Me parece una barbaridad. Me parece una aberración, pero por otros motivos.
Aquí el diputado dice por otro motivo, el otro dice porque es un gasto insulso. ¿Cómo un vocal que debería proteger y profundizar la democracia va a decir que es un gasto insulso? Este no entiende que las leyes no son fetiches, es decir, las leyes no tienen cualidades mágicas, no significa que hay ley y todos los partidos se vuelven democráticos de la noche a la mañana, es un proceso. Las primarias no las puedes eliminar porque estás profundizando la competencia interna, estás rompiendo el verticalismo y estás abriendo oportunidades. Siguen siendo autoritarios los partidos, todos, pero la ley existe y algún momento alguien se va a animar a decir, compito por la presidencia o compito por la jefatura, y la ley le va a permitir. Entonces la ley está ahí para profundizar la democracia, no se la puede eliminar. Por eso digo, Alarcón la dice por otros motivos. ¿Por qué? Para que haya judiciales. Pero el otro, el vocal, dice porque es un gasto insulso. Por favor, vocal, es una barbaridad que un vocal que tiene que defender toda la normativa para profundizar la democracia utilice un argumento tan infantil, tan absurdo. Eso es todo, querido José Luis. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Pareja. Es un proyecto en realidad que ha presentado, ¿no?, el vocal Tahuichi al legislativo, que busca, entre otros aspectos, este tema, ¿no es cierto?, el tema de las primarias. También era otro proyecto vinculado con la participación de comunidades, de organizaciones campesinas, indígenas, directamente, dice, en procesos electorales, pero eso está en otro escenario. Ahora, vamos a hacer brevemente, a un par de minutos, si es que nos lo permiten nuestros invitados, una segunda ronda para establecer pequeñas puntualizaciones sobre este segundo punto, y nos vamos directamente al último punto del programa. Doctor Alarcón. Sí, solo para aclararle a Franklin, el líder de Comunidad Ciudadana ha planteado con ley, y vamos a insistir en ello, las primarias abiertas. O sea, no estamos de acuerdo con las primarias truchas, que fueron las que inventó Evo Morales en el 2019 para anular a la oposición y para ganar esa carrera electoral, cuando él estaba inhabilitado de participar en esa elección. Porque la estrategia del gobierno es usar como pretexto de que no se pueden chocar las dos elecciones. Entonces, como no puedes dejar de lado la elección general, vas a tener que hacer naufragar la elección judicial. Claro, es otro argumento. Y queremos además que esta politización anticipada se la traslade al próximo año, porque este año Bolivia necesita gestión, no este desangramiento preelectoral, sobre todo como consecuencia además de esa, no sé si real o aparente, división de candidaturas dentro del MAS. Lo que necesita Bolivia ahora es resolver la elección judicial como tema de gestión, los graves problemas económicos, los graves problemas de recuperar la institucionalidad democrática, tantos temas que tenemos en agenda, y por lo tanto no podemos desangrar al país con una preelectoralización anticipada. Por eso que estas primarias truchas no deberían perjudicar la elección judicial, y el próximo año deberíamos tener las primarias abiertas, que está ya presentada nuestra ley y que vamos a insistir en ello. Ahora, brevemente con el tema judicial, dentro de las comisiones mixtas el oficialismo tiene mayoría de votos, y ahí tiene los que yo llamo los verdugos desde el año pasado de las elecciones judiciales, Jerjes Mercado y el diputado Juan José Jáuregui. ¿Y qué es lo que hacen últimamente para hacer creer a la opinión pública de que ellos están interesados en preservar las elecciones judiciales? Hacen lo que ha hecho el presidente con su decreto de derechos reales. Mandan en consulta para pedir permiso a los usurpadores judiciales si se puede continuar con la elección que ellos mismos, los usurpadores judiciales, han saboteado y van a seguir saboteando. En eso coincido plenamente con Franklin. Cuando todas las semanas insistimos a regañadientes que no quiere el gobierno sacar a los autoprorrogados de ese ejercicio ilegal con la 075-73, es porque de ello depende la sobrevivencia del orden constitucional y democrático de nuestro país. Y eso tiene mucho más valor que 500 créditos. Y no porque estén mal los créditos. Cada crédito se evaluará y los que correspondan se aprobarán. Es porque si no recuperas la institucionalidad democrática y constitucional mandándolos a su casa, a los autoprorrogados, no tienes nada garantizado. Ya ni qué decir la elección judicial, no vas a tener garantizada la elección general presidencial del próximo año. Ese es el riesgo que estamos enfrentando, gravísimo. Ese es el tema principal de interés nacional.
Y estos verdugos de las elecciones judiciales, Mercado y Jáuregui, mandan a sus autoprorrogados, a sus socios, como dice Franklin, yo también creo que hay una sociedad de intereses ahí, para que obviamente demoren la respuesta, hagan pasar el tiempo y nuevamente le tiren otro misil en la línea de flotación a la elección judicial. Es pues una vergüenza que tú te subordines a estos usurpadores judiciales que te han negado además tu potestad legislativa, tu potestad de interpelación, de fiscalización, de preselección. Lo que tiene que hacer la Asamblea no es pedir permiso, tiene que mandarlos a rodar, tiene que aprobar la ley 075 y la 073 y mandarlos a su casa como usurpadores judiciales. Y de ello depende toda la institucionalidad constitucional y democrática del país, no solamente la elección judicial, sino también la elección presidencial del próximo año. Gracias, doctor Alarcón. Brevemente, viceministra Sarabia. Bueno, creo que el tema de las elecciones judiciales es algo que todo el mundo requiere, pero nosotros obviamente como gobierno esperamos que se lleguen estas elecciones judiciales, pero en el marco de la Constitución, ¿no es cierto? No olvidemos que el año pasado también se han generado diferentes amparos, diferentes acciones constitucionales que justamente han perjudicado el tiempo en el que se debieron haber hecho la preselección por parte de la Asamblea. Y también hay que recordar que una de las personas que plantea una acción de amparo es un asambleísta de Creemos. Entonces no se puede decir que no es que sea el gobierno el que no quiere, sino obviamente en el marco de los derechos que la gente ha creído vulnerados ha empezado a presentar amparos. Lo decíamos hace rato, 32 amparos tiene que generar un análisis, ¿no? ¿Qué no hemos cumplido posiblemente como asamblea? O hemos sacado una reglamentación que después ni la hemos mirado o la hemos tratado de interpretar, ¿no? A medida que se iba generando esta preselección y obviamente al no cumplir esos parámetros a los cuales la gente se ha confiado en presentarse para esta preselección, se han visto seguramente obstaculizadas las cosas, ¿no es cierto? Es decir, que ahorita la elección judicial queda paralizada. Sin embargo, también es importante, creo yo, poder, en el marco de lo que decía el diputado de la ley 73 y 75, que todas las normas que se planteen también estén pues en el marco de la Constitución. Creo que hemos llegado a un momento en el tema de las elecciones judiciales que estamos pensando que los tribunales y los vocales, etcétera, están únicamente para ver los temas de las acciones que generan los postulantes, ¿no? Como si fuera ese el único trabajo que tendría que hacer, y no es así. Hay que pensar en el pueblo, hay que pensar en la gente que tiene litigios dentro del órgano judicial y que no son litigios que tengan que ver con un tema posiblemente, ¿no es cierto?, más allá de la expectativa que todos podemos tener que se realice una elección judicial, tiene que ver con temas que afectan a su vida personal todos los días. Tienen, por ejemplo, que acudir a estos tribunales para plantear apelaciones cuando, por ejemplo, en temas tan delicados como son las violaciones, los asesinatos, los temas de violencia familiar, tengan que tener una respuesta desde la vía judicial. Por eso decimos nosotros que todas las normas cuenten o se amparen y se enmarquen en la Constitución Política del Estado, considerando que esa población necesita una respuesta. Imagínese usted, José Luis, hoy día sale a la calle y por ahí hay una detención ilegal. ¿Qué hace? ¿A quién acude? Tiene que acudir obviamente pues a la justicia, ¿no es cierto? Y si la justicia se paraliza, eso crea una inseguridad jurídica, pero además no le estás dando la respuesta que la gente necesita en la resolución de sus problemas, en la resolución de sus procesos, ¿no es cierto?, que pueden tardar años, lo que usted quiera, pero se necesitan concluir. Y si usted, por ejemplo, genera en algún momento una norma que no considere estos aspectos, obviamente va a ser una norma que va a perjudicar. Por eso es importante hacer esa separación, ese análisis respecto a lo que se va a presentar y al debate que también va a emerger de aquello, ¿no? Mire, cuando uno presenta una norma, la puede presentar con 5 artículos y de pronto en ese debate acaba con 1. Pero hay que hacer un debate necesario pensando en ese pueblo que está esperando la satisfacción en los temas judiciales que tiene también pendientes. Gracias, viceministra Sarabia. Para finalizar este punto, don Franklin Pareja. Bueno, sí es verdad de lo que dice, no tantos amparos por efecto de este asunto. Pueden haber muchas razones.
pueden haber algunos errores en el proceso de preselección. Yo no sé cómo se puede cometer errores en un proceso de esta naturaleza cuando es una cuestión casi como un checklist. No nos olvidemos que 2/3 de la Comisión de Constitución creo que está a cargo del señor Jáuregui. Hasta se puede deliberadamente, pensando en plan de hipótesis, cometer errores para que vengan los amparos. Yo puedo agarrar y cometer barbaridades así, omitir cosas, todo. Estoy hablando en plan de hipótesis, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que venir pues el amparo. Entonces, es muy sospechoso. Es muy sospechoso. Y además, me ratifico en todo. Es incompatible la existencia de los prorrogados con las elecciones judiciales, porque las elecciones judiciales va a terminar con los prorrogados. O termina el uno con el otro, pero no pueden coexistir. Entonces, simultáneamente no pueden coexistir. De tal manera que coincido también en el hecho de que todos queremos con la mayor celeridad una justicia con relativos estándares de calidad. Pero eso no va a suceder. Porque de acuerdo a la estructura y arquitectura actual, no va a suceder. De hecho, la elección de autoridades para que sean candidatos, el proceso actual, que es la preselección de candidatos, es peor que en el pasado. ¿Y sabe usted por qué? Antes era un pacto político. Entonces pactaban y listo, y definían a todas las altas autoridades de las altas cortes, a las autoridades de las altas cortes. Ahora, como se ha hecho con 2/3 la primera y segunda elección, igual ha sido 100% político. Y el pueblo ha ido a dar simplemente como notario, ¿no? Así, doy por bien hecho, esta elección es pura política y por eso ha ganado el nulo y el blanco en las dos elecciones, porque el pueblo de tonto no tiene nada. Entonces, estos que están aquí son absolutamente ilegítimos. Aparte, serán legales, pero son ilegítimos. Entonces, es peor que antes el sistema, porque ahora utilizan a la población para votar, pero no para elegir. Cuando el espíritu sería que puedan elegir. Y por eso no se presentan los mejores en el país. ¿Sabe por qué? Porque no se prestan para este circo. Porque hay grandes juristas en el país que podrían revolucionar la justicia de Bolivia. Grandes mujeres y varones juristas que podrían transformar en poco tiempo. Pero no se presentan, porque ¿quién se va a presentar a un circo de esta naturaleza? Esta era una gran oportunidad, porque como hay, digamos, una composición relativamente de 3 cuerpos, entonces era una gran oportunidad. Pero esa oportunidad se la pierde, ¿por qué? Porque un cuerpo anula, pone trabas, cortapisos y no quiere elecciones judiciales. Por eso mismo, mientras haya unos, no va a haber lo otro. No pueden estar simultáneamente, lamentablemente. Muy bien, nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo vamos a solicitarle simplemente a 3 minutos en tono de reflexión, así es, está planteado el programa El Punto, sobre la seguridad ciudadana a propósito de algunos atentados contra la vida de las personas, como fue el caso del linchamiento en Ibirgansama. Constantemente hay denuncias que se van presentando, que se conocen a través de los medios de comunicación, que llaman mucho la atención. Doctor Alarco. El tema central de Ibirgansama tiene que ver con la falta de confianza en la justicia pública, que te hace retornar al estado de naturaleza que decía Rousseau, donde impera la justicia por mano propia y la ley del más fuerte y del más violento. Como la justicia pública, por todos estos desastres que estamos viviendo en el país, no resuelve mis necesidades, entonces yo tengo que retomar la justicia privada, aún sabiendo que eso es un delito adicional a los delitos que se cometen ejerciendo la justicia privada, que obviamente son de diferente naturaleza. Entonces, esto quiere decir que se están derrumbando los cimientos que fundamentan cualquier Estado. Y uno de los principales cimientos es el monopolio creíble del Estado en el manejo de la fuerza pública
y en el manejo del monopolio de la justicia penal del país. Y ambos cimientos están prácticamente desapareciendo. Entonces, como no tengo una respuesta en el fiscal, no tengo una respuesta en el juez, no tengo una respuesta en el policía, porque todo eso está contaminado de política y todo eso está venido a menos, entonces retoman la justicia por mano propia, que repito, es un delito adicional a los delitos que se cometen en el ejercicio de la justicia privada, y se vuelve al estado de naturaleza, donde todo es un caos y una anarquía. Estamos retrocediendo a ese tipo de situaciones. Ahora, para generar una cortina de humo, tanto a este tema de Virgasama como al tema del decreto, sale hoy día el presidente en gran acto para presentar un proyecto de ley donde agrava la pena de los hurtos, inclusive de los hurtos menores y mayores, agrava la pena, y bajo el eslogan no tocar lo ajeno, ¿no? Creo que ese es el eslogan, no tocar lo ajeno. Entonces, y eso como cortina de humo para bajar los decibeles a la protesta contra el decreto y para tapar este derrumbe de los cimientos que hacen al funcionamiento adecuado de un Estado y de un Estado de Derecho. Y ahí yo digo que interesante sería que ese no tocar lo ajeno lo extienda el presidente al litio, porque el litio, hasta ahora no se ha enterado el presidente que no es su propiedad, es ajena. El litio es propiedad del pueblo de Bolivia, no del presidente. Y yo he reclamado hace pocos días que artificialmente han hecho una separación entre convenios para no remitirlos a fiscalización de la Asamblea Legislativa con contratos. Entonces la gente dice, ¿y por qué hacen convenios para darles a las mismas empresas, 2 chinas y una rusa, después como contratos? Si tú haces algo transparente, haces la licitación, haces un contrato llave en mano con el que gana y va desde el diseño hasta la ejecución el contrato. Pero ¿por qué hacen esa diferencia? Entonces eso ya te demuestra que hay una total falta de transparencia y de buena fe en el gobierno, en el manejo de los convenios y contratos sobre el litio, que va a ser interesante hacer todo un programa en Panamericana para discutir ese tema. Muchas gracias, doctor Alarcón. Para el último punto, viceministra Jessica Saravia. Mire, yo creo que no existe justificación para esta clase de actos que ya rayan en delitos, más allá de que pueda haber alguna observación en el sistema judicial. Creo que es una práctica que no se puede permitir, es una práctica absolutamente reprochable, por supuesto, por nosotros, ¿no? Y bueno, en este tema creo que es importante ser responsable y no especular. Es un tema, por supuesto, absolutamente sensible, pero que se encuentra en investigación del Ministerio Público. Y bueno, será esta instancia la que pueda dar los elementos, ¿no? Pero, por supuesto que esto no puede pasar, no se puede constituir en una barbarie un Estado donde por la lógica de que no creo en este o no creo en el otro, empecemos a delinquir todos, ¿no es cierto? Y generemos una anarquía. Eso no es correcto, no es correcto desde ningún punto de vista. Hay que respetar, por supuesto, ¿no es cierto?, el hecho de que se tenga una institución llamada por ley, en la cual tenga que generar la investigación, tenga que generar la sanción, pero esas acciones de hecho debilitan, por supuesto, a una sociedad, ¿no es cierto? Además, la violencia trae más violencia, eso es algo que no se puede aceptar. Y bueno, yo creo que todas las propuestas normativas que se puedan realizar en el Estado están sujetas a un debate, pero tiene que ser un debate enriquecedor. Tiene que dejar esas normas de tener un debate político, ¿no es cierto?, en el que se trata de tergiversar la información y se tenga más bien una propuesta al ciudadano, una propuesta pensada, lo que hemos venido a hacer todos los que estamos en el servicio público, que es atender las necesidades del pueblo. Entonces, ese debate enriquecedor en temas de justicia, en temas de seguridad ciudadana y en todos los temas que se tengan que tratar, que parte también por el tema de la Asamblea, va a permitir tener un ordenamiento jurídico capaz de resolverle los problemas a la gente. Muy bien, muchas gracias, viceministra. Para finalizar, don Franklin Pareja, mientras no funciona la institucionalidad del Estado, ¿se presentan este tipo de salidas usualmente? Nadie cumple la ley, habrá que realizar, decían, un programa específico, porque en todo lado donde se ve hay incumplimiento de la norma, transgresión de la norma. Totalmente. Pero yo creo que aquí hay 3 perlitas que vale la pena destacar, y por el tiempo, obviamente, voy a ser extremadamente rápido. Primero, esto se ha producido en la República Independiente del Chapare, al cual ya le están quitando su soberanía. Segundo, el tipo de delito es secuestro. Y tercero, el Chapare es una zona de narcotráfico.
Entonces, no es el primer secuestro que se está dando, ya están haciendo un modus operandi los delincuentes allí con el tema de secuestro. ¿Por qué? Porque a través de esos secuestros voltean dinero a los que supuestamente tienen pues cantidades de dinero importantes, producto de alguna actividad ilícita. En consecuencia, si hay ausencia de Estado en el país, el Chapare directamente era una república independiente. Y como ahora ya no, el jerarca ya no es intocable, entonces ahora ya ha entrado ahí, pero que entren pues con más fuerza, porque obviamente esto no tiene nada que ver con un tema, por ejemplo, mal llamado justicia comunitaria. La justicia comunitaria no es linchamiento, no es asesinato, no es delito, ¿no? Inclusive a un viceministra le he escuchado hablar de justicia comunitaria de este asunto. No tiene nada que ver. Entonces, lo que sucede es que es un delito, debilidad del Estado. Yo creo que hay que acabar con la impunidad del Chapare. No hay que pedirles permiso a las federaciones para mandar lo que antes, para entrar, para que la policía entre, tenían que pedirle permiso y anuencia de las federaciones. Entraba la policía, entraba el ejército, todos tenían que tener anuencia de las federaciones. ¿Qué es eso? Y claro, como el presidente de las federaciones era presidente del país, esa era una zona intocable. Ahí se tiene que entrar y se tiene que acabar la impunidad. En ese lugar y en todo el país. Gracias, José Luis. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, también a la viceministra de Justicia, Jessica Sarabia, y también al politólogo Franklin Pareja. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quienes habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.